Bueno, en primer lugar, muchas gracias al doctor Castro, a todo el equipo de la Liga y bueno, y a ustedes por permitirme compartir este espacio. Cuando miramos el tema de las medicinas integrativas en oncología y cuidados paliativos, se hace importante mirar en principio algunas definiciones que son importantes. Las medicinas alternativas se definen como cualquier sistema de medicina, práctica o producto que no es parte de la medicina convencional. Medicinas complementarias como aquellas terapias que complementan la medicina convencional. Medicina integrativa es un término que se ha venido acuñando desde más o menos el 2002-2003, en el cual para reemplazar un poco el término de medicinas complementarias, de medicinas alternativas, se viene utilizando el término de medicinas integrativas como la posibilidad de integrar los sistemas de las medicina convencional y los otros tipos de medicinas, basados en la mejor evidencia disponible, incluyendo la mente, el cuerpo y el espíritu. Y como oncología integrativa, pues serían esas terapias integrativas en el conjunto con el cuidado oncológico convencional. Como producto de eso, tendríamos varios tipos de prácticas. Tendríamos que destacar en primer lugar los sistemas integrales completos, es decir, medicinas que tienen toda una estructura, un cuerpo médico estructurado, como es la homeopatía, como es la medicina tradicional china, como es la medicina ayurvédica, y otro tipo de prácticas como prácticas biológicas, fitoterapias, terapias nutricionales, suplementos, prácticas de manipulación del cuerpo, como osteopatía, quiropraxia, reflexología, etcétera. Técnicas mente-cuerpo, por ejemplo, como la reducción del estrés basado en la atención plena, que es lo que se conoce hoy como el mindfulness. Yoga, meditación, hipnosis, podrían hacer parte de esas otras técnicas dentro del tipo de prácticas que se derivan de esto, y técnicas basadas en la energía, como el Qigong, el Reiki, terapias florales, etcétera. Indudablemente que cuando abordamos estos aspectos, es importante resaltar que hablamos de estos aspectos porque nos permite generar estrategias para mejorar la atención de los pacientes. Dos pacientes en iguales condiciones, ustedes lo habrán vivido, tienen a veces desenlaces diferentes. El mismo tipo de diagnóstico, el mismo tipo de gravedad del cuadro y sin embargo tienen respuestas diferentes. Nos obliga eso a preguntarnos qué es lo que hace que eso sea diferente. A la vez, podemos dar fe de una mejor supervivencia en los pacientes que tienen una mejor respuesta o una mejor actitud frente a la enfermedad. Recordemos que entre los objetivos de los cuidados paliativos está el mejorar la calidad de vida de enfermedad grave o que pone en peligro la vida de la persona. Evitar o tratar síntomas y efectos secundarios de la enfermedad o el tratamiento y los problemas sociales, psicológicos y espirituales del paciente. De manera que cuando se abordan los cuidados paliativos tenemos que estar abordando tres aspectos grandes. Uno, el aspecto físico, emocional y espiritual de la persona. Tendremos que atender también las necesidades de quien le cuida y tendremos también que estar muy atento a dar orientaciones prácticas concretas frente a situaciones puntuales. En esa misma línea, la medicina integrativa aporta a esos objetivos, porque, por ejemplo, los trabajos que aparecen ahí mencionados han permitido evidenciar que mejoran la calidad de vida, disminuyen los síntomas de la enfermedad y mejoran los efectos secundarios de las terapias. Muchos pacientes también tenemos que tener en cuenta que usan estas medicinas y estas terapias independientemente de cualquier cosa. Casi el 70% de los adultos utilizan estas terapias. El 80% de los pacientes oncológicos después de los tratamientos acuden a las medicinas alternativas. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres latinas, un 65% acceden a este tipo de medicinas en pacientes diagnosticadas con cáncer de mama. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Que la mayoría no lo comunican, la mayoría de pacientes no lo comunican, entre un casi 38 al 60%. ¿Y por qué ocurre esto? En primera instancia, porque ningún médico se lo pregunta. En segundo, porque se piensa que no es importante. En tercer lugar, también el paciente piensa que será tratado con indiferencia. Y en cuarto lugar, el personal de salud puede no saber qué responder frente a lo que el paciente dice.
Eso nos obliga a nosotros como médicos, de todas maneras, a empezar a morder, como digo yo, estos temas, estas áreas, porque es el médico en el que el paciente confía, no es en otro personaje. Para poder entender un poquillo, quiero detenerme en algunas características de las medicinas integrales. Cuando hablo de medicinas integrales me estoy refiriendo a los que tienen cuerpo médico, es decir, tienen una visión del mundo, una visión del hombre, una manera de entender lo que ocurre en la persona, una forma de diagnosticarle, una forma de tratarle, una forma de prevenirle y una forma de rehabilitarle. Es decir, tiene todo un cuerpo que se comporta como medicina. Entonces, dentro de eso destacaríamos la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, la homeopatía. Pero estas medicinas, aunque son muy diferentes la una de la otra, porque tienen cosmogonías completamente diferentes, sí hay dos aspectos que son comunes. Uno es la visión energética y otro es la visión integral. En esa visión energética, no me voy a detener mucho en esto porque cuando en estos espacios se habla de energía, todo el mundo piensa que uno entró en un terreno un poco esotérico. Entonces no me voy a detener mucho en ello, pero si nos damos cuenta, cuando estamos preocupados en los cuidados paliativos, los efectos de del manejo terapéutico de la misma enfermedad es el cansancio, la fatiga, la baja de ánimo. Es decir, que en términos coloquiales uno podría decir que el paciente está con la pila bajita, está bajo de batería. Y la única manera, una de las maneras de recuperar eso sería con una medicina que tiene ese código, que tenga un código que se mueva a nivel energético. Eso lo hace la medicina tradicional china y eso lo hace la homeopatía y las otras medicinas también. A veces incluso hay pacientes que no podemos diferenciar cuando una pila está cargada o está descargada. Sin embargo, este tipo de sistemas nos permiten orientar en eso. Lo que sí es concreto es que si la pila está descargada, me va a dar síntomas. Y al igual, y es porque los órganos se comportan como pilas o como baterías que se pueden descargar y cuando se descargan dan síntomas. Y a los órganos le ocurre lo mismo que a las baterías. Si una batería dura mucho tiempo descargada dentro de una linterna, al cabo de un tiempo esa pila se daña. Bueno, ya cuando se daña ahí no es tan difícil pues, diagnosticar o diferenciar cuál puede ser una pila buena y una mala. De manera que este tipo de medicinas, para sorpresa de todos de pronto, es mucho más preventiva que cualquier otra cosa. Porque cuando estamos actuando sobre la estructura energética o sobre la característica energética de la persona, estamos avanzando mucho antes de que el problema físico se manifieste. El segundo elemento es la visión integral. Es decir, para mí la persona es como una moneda de tres caras, donde lo físico, lo emocional y lo mental son tres caras pero de la misma moneda. No son tres monedas diferentes. Por tal, son tres aspectos que yo no puedo separar, ni en condiciones de salud y mucho menos en condiciones de enfermedad. Separarlas sería tan absurdo como coger una moneda de 500 pesos, partirla por la mitad y pensar que yo puedo pagar hoy con la cara y mañana con el sello. Yo no puedo hacer eso no es funcional. En estas medicinas ocurre eso. Cuando se hace una homeopatía bien hecha, cuando se hace una acupuntura bien hecha, esa gota de homeopatía o ese pool de agujas que son respuesta a un patrón, a un perfil energético de disarmonía en el paciente, tiene que estar actuando simultáneamente en estas tres caras. Yo no puedo decir, no, es que vamos a dejar unas gotas para lo físico, otras para lo emocional y otras para lo mental. No, ese no es el concepto sobre el cual funcionan este tipo de medicinas. Cuando doy una gota, la gota tiene que estar ajustando la totalidad del paciente. Pero aparte de eso, yo también me imagino esa moneda de tres caras inmersa como en una esfera que es la dimensión espiritual. Para no meterme en términos religiosos, hablaremos de la dimensión noética, de noesis. Esa dimensión es mucho más que esas tres caras, a pesar de que permea las tres caras. Es decir, que lo espiritual se puede manifestar en cualquiera de esas caras o en todas las caras, pero aún así es algo más. Y en términos de Viktor Frankl, esa es la parte sana que tenemos todos. Eso es lo que nunca enferma. Esa es la parte a la que toda la persona accede para oponerse a su condicionamiento psicofísico. Es de ahí de donde surge la resiliencia que le permite al paciente hacer frente a ese condicionamiento psicofísico.
Y es gracias a esa dimensión espiritual que somos condicionados, pero no determinados. Cuando a un animal enferma no le queda otra alternativa que echarse a esperar a ver qué pasa. O sale adelante o se muere. La persona no. La persona puede aún, a pesar de la dificultad, plantear una actitud frente a eso que vive. Y eso es gracias a esa dimensión y eso es lo que identifica a la persona como persona. De manera que entonces, si ustedes se dan cuenta, en la formación que tenemos de todas maneras en nuestra escuela, también le damos importancia a esas tres caras. Pero en la práctica eso se maneja separadamente. De lo físico se encargan los médicos, de lo emocional se encargan los psiquiatras, de lo mental se encargan los psicólogos y cada quien puede ir por su lado y no pasa nada. Aquí no. Y no solamente a veces lo rompemos en tres grandes pedazos, sino que en lo físico volvemos y le podemos partir en pedacitos, lo que da origen a las especialidades también. Y entonces tenemos que hacer acciones pequeñitas para tratar de sumar acciones para completar el todo. Y ese es un camino un poco a veces largo y dispendioso. De manera que entonces, desde esta perspectiva, hay una premisa en estas medicinas que dice que siempre que una cara se altera es porque las otras dos están alteradas o se alteraron previamente. Para no extenderme mucho, desde la manera como abordamos las cosas, siempre que se manifiesta algo en lo físico es porque hay algo en lo emocional o en lo mental que se alteró o que está alterado. Y eso se cumple desde la simple gripa hasta el cáncer más terrible. De manera que para nosotros o para mí la enfermedad siempre está en relación con la actitud, que es lo emocional y lo mental, con que el paciente asume la cotidianidad de la vida. De manera que modificar cualquier enfermedad pasa obligatoriamente por modificar la actitud. Si la actitud no se modifica, la enfermedad no cambia. Y yo diría que ese es el secreto de estas medicinas. Sin embargo, ya les voy a dar un poquito de gusto mencionando algunos estudios y cosas que hay de evidencia. Pero para mí ese es el secreto. Y es ahí donde debe estar centrada la atención en el manejo. Por ejemplo, si uno mirara a este paciente, si mirara aquí a Juan, la pregunta que yo haría es, ¿y Juan cuántas enfermedades tiene ahí? Algunos dirán que 3, otros que 4, otros tal vez 6. Una sola. Desde este enfoque, el ser unidad, porque el hecho de ser persona, el hecho de ser una moneda que no se puede dividir, lo hace individuo, no se puede dividir. Lo hace insumable, no le puedo sumar nada más. Entonces, desde este tipo de medicinas, todo esto corresponde a un patrón energético disarmónico que hay que ajustar. Y se ajusta desde el diagnóstico acupuntural o desde el diagnóstico homeopático. ¿Qué implicaciones tiene este modelo? Creo que voy perdido un poquito en tiempo. ¿Qué implicaciones tiene este modelo? 1, enfermedades o enfermos. 2, la relación médico-paciente. Siempre nos preguntamos por qué alguien enferma, y eso está muy bien, pero a eso hay que sumarle otra pregunta, y es ¿por qué puede mantenerse sano a circunstancias iguales? Y entonces tendríamos algunas implicaciones. Por ejemplo, la enfermedad es una cualidad desde nuestro enfoque, es una cualidad abstracta y solo puede ser estudiado en el hombre enfermo. Son vivencias únicas e irrepetibles porque compromete la totalidad de la persona. Es una oportunidad también para desplegar su dimensión espiritual. Y a la vez se comporta más como una experiencia de vida. Cuando nosotros abordamos un paciente, las enfermedades las vemos y las entendemos más como experiencias de vida, más que como entidades nosológicas. Víctor Frank decía que si tratamos a dos pacientes de igual forma, de una forma podemos estar seguros. A alguno de los dos lo estamos tratando mal. La enfermedad entonces no es solamente un problema bioquímico o una alteración de la biología o un trauma psíquico del sujeto, sino una experiencia que conmueve al ser humano en su totalidad de ser en el mundo. La enfermedad es ante todo una experiencia de vida. La enfermedad, cuando miramos así las cosas, la enfermedad pierde un poco su rol protagónico. ¿Ok? ¿Son 5 minutos? ¿Tengo? ¿O ya terminó? 5, ok.
Es un acontecimiento vital que propone una respuesta al ser humano. El concepto de enfermedad se humaniza y lo podemos ver como proceso. Y en esto tiene mucha importancia, que son cosas que no trabajamos, y es cuál es el sentido de la enfermedad concreta que tiene un paciente. ¿Qué absurdo debió cometer el organismo para que el paciente esté en esa onda? ¿Cuál es el sentido ahora del proceso que él tiene que vivir dentro de esa enfermedad? Y aún así, la tercera pregunta, ¿cuál será el sentido general que todo eso implica? Obviamente, de por medio está el sufrimiento, pero también está la respuesta a ese sufrimiento. Y cada vez el darle sentido le permite recrear nuevamente el contenido de la respuesta. Y eso nos evita entrar un poco como en estas imágenes, donde el paciente también en algún momento dado se siente luchando contra algo que parece invencible. Es importante recordar que las células tumorales solo tratan de sobrevivir como la vida en general. Son aquellos factores que iniciaron la enfermedad los realmente que son enemigos, más que el cáncer en sí. La atención debe enfocarse en el ambiente que fue el sustrato para su aparición. Tenemos algunos registros de la homeopatía. En principio, estos artículos hablan fundamentalmente de las posibles explicaciones del funcionamiento de la homeopatía. Hay 6 explicaciones. Resalté las modificaciones de la expresión genética, porque el elemento de la epigenética tiene un aspecto bien importante también en esta dinámica. Estos son los trabajos del doctor Belavite, quien publicó los artículos. Aparecen varios medicamentos homeopáticos, diferentes diluciones muy altas, y los efectos que pueden generar a nivel celular. En la India también ha habido trabajos bien importantes. La utilización de algunos medicamentos, mirando las alteraciones o las variaciones que pueden hacer en la expresión genética, la utilización de estos medicamentos para estudiarlos, la utilización de los ratones como una posibilidad para explorar el valor de los medicamentos homeopáticos. La acupuntura es uno de los 5 caminos que tiene la medicina tradicional china. Y lo que permite es regular la energía a través de puntos de acupuntura, estimulando a través de agujas, de moxa, de presión, de electricidad. Todos sabemos que genera activación de la corteza cerebral, liberación de neurotransmisores y opioides. En estos trabajos, por ejemplo, permitió ubicarse como el manejo con acupuntura del dolor, de náuseas y vómitos, serostomía, síntomas vasomotores, fatiga, ansiedad, depresión y insomnio, son algunas de las indicaciones de la acupuntura en el paciente oncológico. En pacientes con cáncer, por ejemplo, se hizo trabajo sobre antieméticos, electroacupuntura y puntura mínima, en los cuales los resultados muestran una buena acción de los medicamentos, de la acupuntura, junto con el manejo de antieméticos. Esto, por ejemplo, son algunas de las, teniendo en cuenta las guías prácticas pues, basadas en la evidencia, dado el grado de evidencia de algunas intervenciones, meditación, musicoterapia, yoga, por ejemplo, en la reducción y ansiedad del estrés, un grado de evidencia A o B, que ustedes saben pues, son recomendables, digámoslo así, la acupuntura para el vómito o electroacupuntura para el vómito en asocio con antieméticos, el grado de evidencia, la depresión y alteración del estado de ánimo, grados de evidencia A y B para esas otras prácticas, meditación y yoga para la calidad de vida. En conclusión, podríamos decir que la medicina integrativa genera un impacto positivo en la calidad de vida, los síntomas de la enfermedad y los efectos secundarios de las terapias. Debe ser parte integral del tratamiento de los pacientes de cáncer, en este caso de cáncer con mama, que son los resultados que estaba mostrando, dentro de una red de atención adecuada, y es importante cultivar el diálogo respetuoso entre la medicina convencional y otros sistemas de medicina. En cuanto al propósito profesional, a que el enfermo consiga el mejor entre todos los modos de vivir que le son posibles. El terapeuta con su arte debe posibilitar esa posibilidad. Lo que en el caso más favorable logra el enfermo es una oportunidad para rehacer su vida, ya sea continuando la anterior a la enfermedad o bien construyendo otra distinta.
Y termino con estas frases. No hay personas terminales ni enfermos terminales. Solamente hay personas que se enfrentan a las diferentes circunstancias de la vida, siendo entre estos muy importantes las de saber vivir y morir. La muerte es una parte de la vida, es lo que permite o facilita la conciencia del límite, tanto de la persona que porta la enfermedad como la del terapeuta que la acompaña. Si me permiten, faltan 3 diapositivas. Esta conciencia del límite permite establecer la propia escala de valores, en donde desaparecen las cosas triviales e intrascendentes, para reflexionar sobre las prioridades, comprender el enfermo como camino para aprender a vivir y valorar la vida como camino para comprender el enfermar. Esto no nos sirve, esto no es la idea, no puede ser relaciones interpersonales de cartón. Y finalmente, como dice Viktor Frankl, el reconocimiento del paciente como ser humano y no como una enfermedad deja por fuera cualquier actitud trágica planteada como que nada más puede hacerse, pues aún en las circunstancias aparentemente más desesperadas se puede producir una detención o remisión, de manera que jamás debe perderse toda esperanza. Y aún así, frente al hecho de morir, no hay posibilidad de que el terapeuta abandone su paciente, pues nada es tan importante como morir con dignidad. Pues la dignidad, es decir, la propiedad con la cual viven la mayoría de los pacientes, la expropiación que la enfermedad les acarrea, tiene rasgos de sabiduría, dolor, humor, depresión, sufrimiento y resignación que constituyen los trazos finales al lienzo de una existencia. Por una medicina de la esperanza, muchas gracias.